Vamos a hablar de variabilidad climática en nuestra zona, las particularidades que presenta el fenómeno de la Niña en toda la zona centro-sur. Para ellos nos acompaña Martín Jacques Copper, magíster en ciencias, mención en geofísica, académico acá de la Universidad de Concepción. Martín, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Primero, estamos revisando varios artículos en torno a la aparición y la instalación del fenómeno de la Niña. Lo que hemos visto en el último tiempo da cuenta precisamente de esto, de acuerdo a las estimaciones que realizan ustedes. El fenómeno de la Niña sería extender durante todo abril. ¿Qué es lo que estamos presenciando actualmente? Sí, bueno, generalmente cuando hablamos de variabilidad interanual, o sea, la variabilidad que sucede de un año a otro en las condiciones medias, meteorológica y por lo tanto en el clima, nos referimos al niño y la niña, es como el predictor que nosotros usamos, ¿verdad?, para decir qué es lo que controla en primer orden estas condiciones. Efectivamente hemos estado ahora en los últimos meses ante este fenómeno de la Niña, que es la fase fría de un fenómeno que ocurre en el Pacífico tropical y que asociamos entonces a variabilidad de precipitaciones, pero en nuestra zona más bien en primavera y también en invierno, particularmente en nuestra región, en el centro-sur de Chile y también en la zona central. La verdad es que en el caso de los meses anteriores, ¿verdad?, en el verano y el comienzo del otoño, este fenómeno tiene una implicancia mucho menor en la modulación del clima. Y por otro lado también es necesario decir que ahora estamos ya saliendo de este fenómeno de la Niña, de esta fase fría entonces de las condiciones superficiales del mar en el Pacífico tropical, que son las que afectan entonces a estos fenómenos. Entonces, la verdad es que hay un escenario de incertidumbre de acá a los próximos meses. Si estamos mirando entonces hacia adelante, tenemos que decir que la Niña presenta una tendencia a atenuarse, a debilitarse y desaparecer. Y las proyecciones entonces para el próximo trimestre, los próximos 3 meses, van más bien a un rango de condiciones neutras. ¿Sí? Vamos a salir de la Niña y vamos a entrar a condiciones neutras. Y de ahí podríamos llegar a entrar a fenómenos muy similares a lo ocurrido el año pasado, junio, julio, con precipitaciones muy concentradas en periodos cortos de tiempo. ¿Sería algo similar, pensando el año calendario, comparativamente hablando, a lo que presentamos el año pasado en toda la zona centro-sur, focalizado en la región del Biobío, Rancagua también y Araucanía? Es un posible escenario, pero ante esta situación de que la Niña se debilita, entramos entonces en una zona de incertidumbre, insisto, respecto a lo que va a ocurrir en lo que queda de otoño, donde ya estamos, ¿verdad?, y el invierno. Lo que podemos decir es que no esperamos que este fenómeno de el niño o la niña ejerza un control sobre las precipitaciones, porque efectivamente esto se está atenuando. El año pasado, entonces, tuvimos una situación, como bien mencionabas, ¿verdad?, de lluvias muy acotadas en un periodo de un mes, principalmente en el invierno, pero muy importantes, ¿verdad?, eventos muy persistentes de precipitación, con precipitación muy intensa. Estuvimos acá en el estudio conversando de eso, mientras Concepción estaba completamente anegada en ciertos sectores y también otros sectores de la región, ¿verdad? Y es un escenario posible para lo que viene, y lo que tenemos que recalcar ahí es que hemos tenido entonces un año hasta ahora completamente seco. Hemos tenido 2 eventos de precipitación relevantes y los 2 muy acotados y, digamos, precipitaciones nada fuera de lo normal como conocemos acá en esta zona. 15 milímetros cada uno, totalizamos hasta ahora 30 milímetros de precipitación, pero bueno, en el periodo que sabemos que es seco, ¿verdad?, de enero hasta abril. Y ahora entonces es cuando tenemos que empezar a preocuparnos si es que no llegan realmente las precipitaciones. ¿Cuáles son las dinámicas que está presentando el clima versus también el aumento de las temperaturas en el océano en los últimos años, 5, 10 años? No sé qué tipo de estudios o análisis se hacen en este sentido, de lo que estamos presentando como continente incluso. Ahí tenemos que decir que estamos en un contexto de cambio climático, ¿verdad?, que se inserta dentro de un contexto mayor, que es el cambio global del planeta. No solamente se manifiesta esto en el clima, sino que también, por ejemplo, en la pérdida de biodiversidad, en el aumento de la contaminación. Pero el cambio climático es una de estas manifestaciones de cómo nosotros perturbamos este sistema Tierra. Y en el caso, entonces, de nuestro país, y puntualmente en el clima, eso se manifiesta, como hemos visto en los años de la década pasada, ¿verdad?, en condiciones más secas. Eso es un escenario que proyectamos, ¿verdad?, hacia el futuro. O sea, lo que vivimos en la década pasada
Es como esperamos nosotros que se exacerben las condiciones hacia fines de siglo, condiciones más secas en general en el centro y sur de Chile, también en la zona sur austral, condiciones más secas y también condiciones más cálidas durante, por ejemplo, el verano en la zona del Valle Central, de la zona central de Chile. Estamos hablando que justamente en la zona de Ñuble, Biobío, el Maule, la Araucanía, ¿verdad?, en el Valle Central, vamos a tener condiciones más cálidas principalmente durante el verano y eso entonces se refleja también, por ejemplo, en un aumento de eventos extremos meteorológicos como son las olas de calor, con las consecuencias que eso tiene en nuestra región como incendios forestales. Y eso es una tónica que debería seguir manteniéndose, por ejemplo, zonas donde los climas no eran tan templados y que se está manifestando con bastante fuerza. De hecho, por aquí, por ejemplo, aquí en otoño era bien raro, hace años atrás, tener otoños con temperaturas muy altas. De hecho, por ejemplo, la semana pasada combinó entre temperaturas cercanas a los 24, 25 grados y tuvo un evento, por citarlo de alguna forma, medianamente extremo, el sábado a la madrugada con fuertes precipitaciones. Hay una transformación en este sentido en esas áreas y también, me imagino, también lo hemos visto con especialistas de ciencias forestales, como también la propia vegetación también va cambiando. Sí, por supuesto, en la medida que tengamos entonces una tendencia negativa en las precipitaciones, una disminución de las precipitaciones que se sostengan en el tiempo, efectivamente vamos a ver, por ejemplo, esos impactos en el suelo, ¿verdad?, en la vegetación. Y en el caso entonces de la cobertura nubosa, en este caso de la nubosidad que nosotros podemos observar en el cielo, claro, menores precipitaciones significa, o son el resultado, ¿verdad?, de una menor frecuencia de sistemas frontales que afectan a nuestra región. Y en ese sentido nosotros podemos hacer esa primera asociación en una forma muy gruesa, ¿verdad?, de que menores precipitaciones significa también tener una mayor frecuencia de cielos más despejados. Y eso es lo que hemos estado presenciando durante el mes de marzo, por ejemplo. Y efectivamente ahí tuvimos entonces algunos días con temperaturas bastante altas para la fecha. Y es lo que estamos presentando justamente el día de hoy, que tuvimos entonces un cielo bien despejado, ¿verdad?, y radiación persistente. Ahora, por más que las precipitaciones se vayan atenuando, vaya disminuyendo en frecuencia, también en intensidad, tenemos que recordar que inevitablemente tenemos días más cortos, ¿verdad?, en la medida que avanzamos en el otoño y por lo tanto, efectivamente, eso impone también un techo, ¿verdad?, un límite, una restricción a que las temperaturas asciendan mucho en las tardes. O sea, inevitablemente vamos hacia una condición más fría en el invierno. Pero la meteorología incide, por supuesto, en eso y sorprendentemente, por ejemplo, tuvimos estos grandes eventos de incendios, ¿verdad?, hace unos 10 días en la región, muy lamentables, y eso tiene que ver, por una parte, ¿verdad?, es uno de los factores que modula eso, con condiciones meteorológicas extremas que se dieron ese día, con este viento puelche muy intenso, ¿verdad?, que propagó las llamas. Martín, queremos proyectar ahora imágenes que dan cuenta de grandes temporales que se están registrando en Estados Unidos en particular. Estamos viendo algunas imágenes en este sentido de la cadena Telemundo que dan cuenta de lo que se está generando. Y aprovecho también de preguntarte, claro, un factor también de incidencia en los incendios forestales es también la acción propia del hombre. En California también vimos en el otro lado un evento bastante extremo. Y también con vientos bastante particulares. Lo que estamos vivenciando en esta zona, ¿van en la línea de lo que estamos comentando? ¿Son fenómenos inusuales? Bueno, estamos viendo entonces acá una serie, ¿verdad?, de tornados. Ha sido una temporada con una alta frecuencia de tornados en el caso de Estados Unidos, pero ahí tenemos que considerar que los tornados son fenómenos de tiempo severo que son parte, ¿verdad?, de las manifestaciones de la meteorología en esa zona. A diferencia de lo que pasa en nuestra región, que sabemos que los tornados también son parte de los fenómenos que podemos... De hecho, hace muy poco, el año pasado tuvimos algo muy similar en Penco. Exactamente, pero son mucho más infrecuentes, ¿verdad? O sea, son otras las condiciones y en Estados Unidos esto puede suceder y efectivamente hay años en que tenemos una mayor frecuencia de tornados. Ahora, tormenta de hielo, por ejemplo, el norte de Michigan, en Estados Unidos, uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que tengamos en un mundo que se calienta este tipo de eventos asociados, ¿verdad?, a mucho frío? Y muchas veces, de hecho, hay algunos personajes que usan ese tipo de fenómenos como una supuesta evidencia en contra del establecimiento del cambio climático, que es algo que está muy bien documentado y muy bien establecido por la comunidad científica internacional.
Y justamente hay que decir que en un mundo que se calienta, que aumenta su temperatura, y en un mundo donde, por ejemplo, en el caso del sur de Chile también tenemos tendencias más frías, no hay para nada una inconsistencia con que tengamos eventos extremos de frío y eventos extremos, por ejemplo, de precipitación en algunas partes del mundo, incluso en nuestra región, porque finalmente no solamente el promedio el que cambia en el cambio climático, no solamente, por ejemplo, que tengamos una tendencia hacia unas temperaturas más altas en promedio, sino que también los eventos extremos se vuelven, en muchos casos, más intensos o más frecuentes. Y eso es válido tanto para los eventos cálidos como para los eventos fríos y eventualmente también, por ejemplo, para tormentas específicas que son muy cuantiosas. Tuvimos también precipitaciones muy intensas en Argentina, en Bahía Blanca, por ejemplo, hace un tiempo. Ya, entonces, son fenómenos meteorológicos que vamos a seguir viendo, en algunos casos se van a intensificar también como consecuencia del cambio climático y dinámicamente nosotros en términos de la física podemos entender por qué eso es así en un mundo que se vuelve cada vez más cálido. Tiene que ver con cómo cambian los patrones de circulación atmosférica, cómo cambia la meteorología. Bien, Martín Jacques Cooper, magíster en ciencia, mención geofísica, académico de la Universidad de Concepción. Gracias por estar con nosotros y entregarnos algunas características y también la visión desde el mundo académico de lo que está pasando acá en nuestro continente y también en Estados Unidos. Gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes, con gusto. Bien, y como siempre a ustedes, hacer una pausa, ¿qué les parece? Después seguimos con más información.